Hola, mi nombre es Juan Ignacio Caicedo y soy urólogo de la Fundación Santa Fe y profesor de urología de la Universidad de los Andes. Voy a ser parte de este punto contrapunto que nos va a hablar sobre cómo debemos tratar las oligorrecurrencias de metástasis de cáncer de próstata que se identifican con un PET. Voy a defender el punto que habla sobre la terapia dirigida a metástasis. Es una charla dada en la Asociación Europea de Urología por el profesor Alberto Briganti. No es una charla mía, es hecha por él. Él es editor de la European Urology Oncology y tiene más de 1000 trabajos publicados y más de 25.000 citaciones durante lo que lleva en su vida académica. Es una persona que permanentemente nos está actualizando sobre muchas cosas. Lo primero que quiero decir es tratar de diferenciar un poco los estados en los que vamos a hablar. Digamos, hay pacientes que se presentan definiendo oligometástasis como la presencia de menos de 5 lesiones en el cuerpo en un paciente que tiene diagnóstico de cáncer de próstata. Podemos tener oligometástasis de novo, aquel paciente que se está diagnosticando y que debuta con menos de 5 lesiones en su cuerpo. En este escenario, la terapia dirigida a metástasis casi que no tiene ninguna bibliografía que la respalde. Está en el escenario de la oligorrecurrencia, que es de lo que vamos a hablar ahora, que es un paciente que fue llevado a tratamiento de su tumor en la próstata de manera local, bien sea con radioterapia o con cirugía, y que en su seguimiento recurre con una lesión metastásica, que es en donde la terapia dirigida a metástasis tiene algún asidero, y están los pacientes que hacen una oligoprogresión, que son pacientes que ya sabemos que son metastásicos, que están recibiendo un tratamiento, pero que de todas maneras progresan con otro poco número de metástasis. Eso tampoco va a ser abordado en esta charla. Así que aquí, como estamos hablando de pacientes que ya fueron tratados de su próstata y que presentan tumores, pues estamos hablando de una oligorrecurrencia. En primera instancia, quiero hablar sobre la piedra angular de este estado de la enfermedad, que es el PET con PSMA. El PSMA, como ya nos hablaron más temprano en este ciclo de conferencias, es una molécula que se expresa en la membrana de los pacientes que tienen cáncer de próstata, en las células del cáncer de la próstata, y ha sido, digamos, uno de los grandes disruptores que ha tenido el manejo del cáncer de próstata en los últimos años, porque nos ha permitido ver la enfermedad, algo que sabíamos que ocurría antes, que el paciente que había sido tratado empezaba a elevar su antígeno prostático, pero que no sabíamos de dónde venía esa elevación en las imágenes convencionales que teníamos previamente. El PET con PSMA es un elemento crucial en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Este es un metaanálisis presentado por Han con más de 15 trabajos y más de 1000 pacientes que nos demuestra cómo en este escenario del cáncer de próstata, el PET con PSMA cambia el manejo hasta en el 54% de los pacientes que se le hace, que es una locura, es una cantidad de pacientes que vamos a tratar de manera diferente cuando le hacemos un PET con PSMA en las situaciones apropiadas. Así que es muy, muy importante entender que este trabajo, este estudio es el que va a hablarnos de cómo tratar a los pacientes y lo mostraré más adelante. De hecho, este trabajo también nos muestra cómo cuando se diagnostican metástasis, el PET con PSMA nos ha permitido disminuir el tratamiento sistémico o la terapia sistémica de un 26 a un 12%. ¿Por intermedio de qué? Pues por intermedio del tratamiento de las metástasis que podamos ver. Este es un trabajo que nos muestra el doctor Briganti, en donde vemos esos escenarios. Entonces, tenemos el paciente que se le trató con radioterapia o con prostatectomía radical y se le empieza a elevar el antígeno prostático y entonces le hacemos un PET. Las opciones que tiene ese paciente es o que tenga lesiones en los ganglios linfáticos y en ese momento se va a volver un N positivo, o que tenga lesiones en los huesos o que tenga lesiones viscerales. Y las opciones de tratamiento que nos muestra cualquiera de estos escenarios son
Bien, cuando son ganglios linfáticos, la posibilidad de resecarlos por linfadenectomía o hacerles tratamiento con radioterapia, con la adición eventualmente de terapia sistémica. Cuando tenemos lesiones en el hueso, las posibilidades de hacer radioterapia estereotáxica sobre esas lesiones, con o sin terapia sistémica. Y la posibilidad, si tenemos lesiones metastásicas en las vísceras, también la resección o su irradiación. En este momento, la Asociación Europea de Urología nos muestra que solo se deben ofrecer terapia dirigida a metástasis a pacientes M1 dentro de un experimento clínico controlado o una cohorte prospectiva bien hecha. Porque, digamos, la evidencia que hay para este tratamiento, la vamos a revisar, no es del todo fuerte. En el consenso del manejo del cáncer de próstata avanzado, que se hizo en Italia este año, le preguntaban a los expertos cuál es la mejor manera de tratar este paciente oligorrecurrente. Y casi que más de la tercera parte de los asistentes a ese consenso opinaron que la mejor manera probablemente era hacer no solamente la terapia dirigida a metástasis, sino la terapia dirigida a metástasis sumada a una terapia sistémica. Eso es lo que opinaron esos expertos que estuvieron en ese simposio. Entonces, para poder saber de qué manera vamos a tratar a estos pacientes, es muy importante entender muy bien cuál es el paciente ideal, cuál es el paciente que más se va a beneficiar de la terapia dirigida a metástasis. Probablemente sean los pacientes que tengan máximo 5 lesiones metastásicas que idealmente no sean viscerales y que si sean óseas estén dentro del esqueleto axial, según los criterios de riesgo de Charter. El nivel del PSA en el momento en que se va a hacer la terapia dirigida a metástasis que no sea muy alto. ¿Cómo se diagnosticaron esas metástasis? Vamos a ver eso. Es diferente las metástasis que se identificaron en PET versus las que se identificaron en imágenes convencionales. ¿Qué tan grandes son esas lesiones? Y al cuánto tiempo de haber sido operados o irradiados aparecieron esas lesiones. Tenemos una evidencia fuerte que respalde la terapia dirigida a metástasis. Pues en este momento, básicamente, con estudios comparativos, solo tenemos estudios de fase 2, que son el STOMP, el ORIOL y el COMET. Como ven, el número de pacientes que tienen estos estudios no es muy grande, porque de lo que más nos van a hablar es de toxicidad, de la posibilidad de tolerar el tratamiento, y no tanto de efectividad. Y lo que nos dicen estos estudios es que compararon radioterapia versus observación en este escenario. Y lo que vieron es que, lo que encontraron es que en los pacientes se mejoró ese tiempo para el inicio de la terapia de privación androgénica y que la necesidad de la posibilidad de progresión, por ejemplo en el ORIOL a 6 meses, era del 61% de los pacientes que estaban en la rama de observación versus 20% en los pacientes que fueron tratados con radioterapia de esas oligometástasis. De todas maneras, podemos ver que en general el comportamiento biológico del cáncer de próstata oligometastásico, oligorrecurrente en este caso, pues es un comportamiento biológico benigno comparado con otras personas, con otros tumores. La probabilidad de que un paciente no necesite tratamientos adicionales a 12 meses, una vez identificada metástasis, es, la posibilidad de que un paciente que está en observación no necesite tratamiento es de aproximadamente 12 meses. O sea, uno puede observar un paciente, una vez le aparece una metástasis hasta 12 meses antes de empezarle el bloqueo hormonal. Yo quisiera ver qué pasaría con un paciente con un cáncer de pulmón o colon que le identificamos una metástasis ósea y nosotros no le hacemos nada en 12 meses. Pues seguramente que ese paciente va a progresar más rápidamente. En cáncer de próstata, el comportamiento biológico de todas maneras nos sigue mostrando que no es el más agresivo de todos. Lo otro que es muy importante es entender, como les dije ahora, cuál fue la modalidad diagnóstica. Wishelbaum, que es la primera persona que empezó a hablar de oligometástasis hacia 1995 en una revista, en un artículo muy conocido de la revista Cáncer,
él nos decía que muy probablemente en los pacientes que había una efectividad limitada en el escenario de la oligometástasis es porque probablemente no veíamos todas las oligometástasis. Si nosotros pudiéramos tratar todas las oligometástasis de alguna manera puntual, seguramente que retrasaríamos fuertemente la progresión de esa enfermedad. Este es un artículo de Phillips y colaboradores presentado en JAMA Oncology en el año 2020, y cómo nos demuestra la diferencia cuando esos pacientes del estudio Oriol y el STOMP eran diagnosticados por TAC o gammagrafía versus los que eran diagnosticados por PET con PSMA, y nos damos cuenta cómo cuando había lesiones que no se habían tratado, definitivamente la progresión era mucho más rápida, ¿sí? Que es la línea amarilla que está abajo. Entonces, si uno va a hacer un diagnóstico de oligometástasis, debe hacerlo con PET para poder tratar todas las lesiones que le sean posible o que nos permita ver el PET, y de esa manera mejorar el tratamiento que se le están dando a esas oligometástasis. La otra manera de ver de qué manera podemos evaluar estos pacientes es ver cómo son esas lesiones genéticamente. Este estudio hizo un estudio de las mutaciones que tenían los pacientes del estudio Oriol, y nos mostraron cómo claramente las personas que tenían mutaciones de alto riesgo tenían una progresión mucho más rápida, bien fuera en el grupo de observación o en el grupo de radioterapia, como se ve en la imagen de la derecha, mientras que los que no presentaban esas mutaciones tenían un desempeño muchísimo mejor, y vemos cómo los pacientes sin esas mutaciones que fueron irradiados casi que no tuvieron necesidad de ningún otro tratamiento en lo que duró el estudio, que fueron 6 meses. Este es otro estudio mostrado por OST en el mismo consenso de expertos en el manejo de cáncer de próstata, y nos muestra la diferencia de lo que pasa cuando un paciente tiene o no tiene las mutaciones. Definitivamente el paciente que no tiene mutaciones de alto riesgo tiene un desempeño mejor, y de esa manera se podría tratar de diferenciar y escoger un poco mejor cuáles son los pacientes que se pueden simplemente irradiar o a los que hay que darles radioterapia más una terapia sistémica. Hay otros estudios que nos han permitido entender qué pasa con estos pacientes. Son estudios con pocos número de pacientes y de una sola rama en el que no hay comparación, pero que nos permiten aclarar cosas como, por ejemplo, que básicamente a 2 años a estos pacientes les suele ir bien. Básicamente que los sitios que uno logra irradiar viendo la radioterapia, viendo la lesión con un PET en ese sitio, no vuelven a salir lesiones, ¿sí? Esa lesión que ya fue irradiada no suele volver a aparecer, por lo que podemos decir que la radioterapia estereotáxica es efectiva en el tratamiento de estas lesiones, y podemos ver que probablemente a 3 años más o menos 1 de cada 3 pacientes sigue estando sin tratamiento sistémico. Ahora, hay algunos escenarios donde no sabemos muy bien cómo funciona, y es el PET con PSMA no nos diagnostica muy bien las metástasis linfáticas pélvicas, y en enfermedad nodal pélvica probablemente no es efectivo, una vez se ha identificado, irradiar solamente la lesión que estamos viendo, sino que se va a necesitar bien sea o hacer una linfadenectomía extendida, como nos muestra el estudio de la derecha, o hacer una radioterapia de todo el segmento, como nos muestra la imagen de la derecha. O sea, es muy importante entender que en enfermedad pélvica hay que tratar toda la pelvis y no tratar de hacer tratamiento únicamente de la imagen que se está viendo en el PET. Ahora, este es un estudio que se presentó en Astro hace 1 mes y medio, es un estudio de MD Anderson en lo que dijeron, bueno, ya sabemos que sirve radioterapia para estas oligorrecurrencias, pero ¿qué pasa si nosotros a todos les damos hormonoterapia, que es lo que se hacía anteriormente, y a unos los irradiamos y a otros no?
traigo simplemente una foto de la diapositiva porque este estudio no está presentado todavía, y lo que vemos es cómo a todos se les da bloqueo intermitente y a algunos se irradian. Hay una diferencia significativa en un seguimiento a 22 meses y probablemente sí hay un efecto de la terapia dirigida a metástasis en los pacientes que están sufriendo de una oligoprogresión. De tal manera que en conclusión puedo decir que la terapia dirigida a metástasis puede tener una muy baja toxicidad, que nos ayuda en el objetivo primario de este escenario, que es detener la progresión de la enfermedad, hacerla más lenta. Hay que tener mucho cuidado con la selección de los pacientes, que no sean pacientes que no estén estudiados de manera apropiada. No tenemos todavía estudios de fase 3 que nos permitan incorporar este tipo de tratamientos en guías, y muy probablemente hacia donde nos estamos yendo en este escenario es hacia las combinaciones. Muchas gracias por su atención.